Ahí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por unirse a esta conversación virtual motivada por el resultado en buena medida sorpresivo de las elecciones que se celebraron hace apenas 2 días, el domingo pasado, elecciones nacionales legislativas de medio término en Argentina. Nos parecía que era una buena idea poder reflexionar juntos, compartir algunas primeras lecturas, seguramente incompletas por la proximidad del evento y porque, bueno, las herramientas teóricas son las que tenemos y, bueno, creemos que entre todos podemos hacer quizás una lectura más completa de los resultados de la última elección. Eh, Algunos colegas avisaron que se van a sumar más tarde porque tenían algunos eventos programados. No quisimos demorar mucho la realización de esta reunión porque en algún sentido nos parecía que mientras antes lo hagamos, bueno, más iba a poder surgir del debate colectivo más allá de que, bueno, después cada uno, cada una pueda seguir investigando, pensando, manejando los números, comparando con elecciones anteriores, bueno, esas cosas que hacemos las politólogas y politólogos. Me alegro también mucho de que se hayan sumado, además de los colegas de nuestra Escuela de Política y Gobierno, y bueno, los investigadores del área, los estudiantes de posgrado, también algunos de los investigadores asociados, Janina Welp, que se está conectando desde Barcelona, y que ahí vimos en sus redes cuando fue a votar y nos mostró. También Lorena Barbería, que se está sumando desde San Pablo, Facu Cruz, que se suma desde acá cerca, eh, y que le agradecemos también su presencia, Gabriel Levita también, que se está sumando desde aquí a cerca, bueno, la Universidad Nacional de Lanús, aunque no sabemos si estás allí o estás en casa ahora en este momento. Y bueno, a todos los colegas que están hoy conectados. No tenemos una cosa preparada porque yo les dije en la convocatoria que esto iba a ser una reunión informal. En tal caso, si quieren, como para romper el hielo, yo puedo tiro así como algunas como, ideas más generales, más de pincelada, un poco apelando a la reacción de ustedes, o bien, pues cada uno sigue la conversación como mejor le parezca, ¿no? Entonces, una primera idea tiene que ver con la cuestión de la alta abstención electoral, la más alta en elecciones nacionales, sin contar las PASO, ¿no? Las primarias desde el retorno a la democracia. Y un poco pensar en quiénes son los que se abstuvieron, más allá de que después podemos hacer sin duda alguna investigación más precisa y esperamos poder hacerlo. Pero una idea sería que en la medida en que se trató de una campaña polarizada, ¿no? Sin duda en los discursos, lo que sabemos es que la polarización política moviliza a los intensos, pero podemos esperar que desmovilice a los que están menos interesados en política, que por otro lado son la gran mayoría de la población, ¿no? Y en ese sentido, sabemos también que los que menos se interesan en la política suelen ser más moderados en términos ideológicos. Entonces, esta polarización podemos pensarla, digamos, con consecuencias, ¿no? Entender, que nos permita entender por qué la de ayer, entre otro conjunto de fenómenos, es solo una idea,
por qué fue la más baja en elecciones nacionales y también que nos ayude a entender el desempeño muy magro, ¿no? de las fuerzas políticas de centro, porque si los que se abstienen son los moderados, uno podría esperar que la avenida del centro se vacía. Entonces, pues podemos introducir matices en ese sentido, pero no quiero abusar del uso de la palabra, después podemos volver con esto. Otra segunda idea que se me ocurre es que podemos hacer como dos lecturas complementarias de la elección, una más política, que es que la Libertad Avanza ganó las elecciones, que el kirchnerismo quedó debilitado, que el peronismo perdió la capacidad de veto en el Congreso, pero también a la vez otra de corte más aritmético, y es que si bien es cierto que la Libertad Avanza sumó más votos respecto a los que había obtenido en la primera vuelta en la elección presidencial y las legislativas de 2023 y aún en un marco de mayor participación electoral, también es cierto que 6 de cada 10 argentinos que concurrieron ayer a las urnas votaron en contra del partido de gobierno, ¿no? Entonces, pues esta es otra idea para pimponear. La tercera idea es un poco la excepcionalidad, ¿no? de esta elección en el sentido de que en general, en la amplia mayoría de los casos, en los países donde celebramos elecciones medio término, incluido Estados Unidos, el partido en el gobierno suele descender la cantidad de votos, ¿no? Lo cual habla de que los electores utilizan las elecciones de medio término como un mecanismo de contrapeso institucional, a veces como expresión de desencanto o malestar social, pero algunas veces, como ocurrió esta vez, para ratificar el rumbo político, o sea, para darle un mayor respaldo parlamentario al oficialismo. Y a mí me parece que esto no era de extrañarse en el sentido, sí yo creo la diferencia, eso realmente, porque estos usos excepcionales se dan generalmente cuando el electorado percibe que la gobernabilidad está en riesgo, cuando hubo una alternancia reciente de partidos en el poder, cuando la oposición está fragmentada, todo lo cual estaba presente en el escenario electoral del domingo, y cuando el presidente goza de alta popularidad, algo que me parece que, bueno, eso no encaja tan bien. Y lo último, para cerrar y darle las palabras, es la idea de que, como sabemos, la Libertad Avanza ponía muy poco en juego, ¿no? O sea, el 20% de sus bancas en diputados, ninguna banca de senadores, así que un desempeño digno les permitía hacer una lectura de victoria, una lectura, digamos, de logros, de éxito electoral, pero Fuerza Patria sabía claramente que estaba poniendo mucho en juego, la mitad de sus bancas en el Senado, en diputados, 46 de 98 o 96, 15 de 30 en el Senado, o sea, Fuerza Patria necesitaba hacer una muy buena elección para mantener lo que tenía, y mi pregunta para compartir con ustedes es si el tipo de campaña que hicieron, que desde mi punto de vista sobre todo apeló, digamos, al voto duro, les alcanzaba, evidentemente no, les alcanzaba, digamos, para poder hacer tener ese muy buen desempeño que exigía mantener las bancas, ¿no? Al menos. Eh, pues bueno, simplemente eso un poco para romper el hielo y si quieren usamos la de levantar la mano eh, para ir conversando. Yo estoy Podemos... apretando el botoncito de levantar la mano, pero no camina. Así que levanto la mano y abro el micrófono para vieja usanza y chau. Yo sigo para romper el hielo, si te parece, María Laura, y tomo lo de la participación electoral, si te parece, si les parece. Bueno, primero, gracias por la invitación y sobre todo por organizarlo rápido. Está muy bueno sostener estos espacios de encuentros
de discusión, así le vamos dando volumen también al área y vamos charlando entre nosotros. Eh, yo spoileé en el intercambio de mails que podía llegar a tener algo para mostrar, y si me permiten y me das permiso, María Laura, a mostrar algunos mapas que estamos trabajando con dos equipos de investigación. Eh, Ahí me podés habilitar para compartir y ahí aprovecho y se los muestro a todos. Y mientras les voy comentando. Esto es parte de un trabajo que estamos haciendo entre dos equipos de laburo, el CICAD, que es un centro de estudios que formamos con Tommy Aguerri y con Malena Mañasco hace unos años, que nos encontramos en la Cámara de Diputados justo discutiendo la boleta única papel allá en 2022, y nos sumamos al CEPEL, que siempre me olvida qué significa la sigla, los chicos me van a retar. Es el Centro de Estudios sobre Política de Elecciones Locales de Flaxo, que bueno, ahí algunos investigadores forman parte del CICAD y el CEPEL, otros solo del CEPEL, pero bueno, cuestión que nos juntamos unos ávidos, 6, 7 personas para hacer algunos análisis de datos, y nos metimos a ver, hicimos un primer test para la elección del 7 de septiembre y estuvimos trabajando con el escrutinio provisorio de las elecciones del 26 de octubre y más o menos encontramos algunas cosas que paso a mostrarles ahora, relacionadas con la participación electoral, y cómo esa participación electoral puede explicar algo de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que creo que también fue parte del exitismo que tuvo la Libertad Avanza el domingo pasado, ¿no? El presidente se enteró 8 menos 10 que ganaba la provincia de Buenos Aires y se la daba vuelta a Fuerza Patria. Eh, y hay, creo, una relación entre el cambio de participación electoral y el buen desempeño o el recuperado desempeño de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Pero primero vamos a la foto macro, ¿no? Bueno, varios de los que están presentes han hecho cartografía electoral y conocen bien cómo funciona el mundo mapas. El primero para mostrarles es, bueno, mapa desagregado a nivel municipal de todo el país, con los niveles de participación en una escala que va del 50 al 95%. Creo que el mapa nos dice dos cosas. En primer lugar, tomando para categoría de diputados nacionales, elección legislativa intermedia del 21, la general del 23 y la intermedia del 25, lo que se ve es que el mapa se va pintando un poquito más de naranja y más rojo. Entonces eso se ve que en varias regiones del país la participación electoral ha ido cayendo del 21 hasta el 25, teniendo el 21 como el parámetro un poco de los nuevos niveles de participación que estamos teniendo este año. Si agarramos la foto más macro, la elección del domingo pasado está en valores similares a las PASO, y a las PASO post pandemia, sobre todo. Entonces el 2021 es un buen punto de comparación. Primero, como todos están viendo, se va poniendo más caluroso el mapa, ¿no? Y después, por otro lado, hay bolsones de baja participación que se mantienen consistentes, ¿no? En el sur, en Chubut, por ejemplo, en el norte, en las patitas de Salta, ¿no? Recuerdan que Salta tiene como esa forma de perro, bueno, en la parte de las patitas también aparecen esos bolsones colorados de abstencionismo. Y este año lo que encontramos, por ahí no se ve muy claro en el mapa 2025 y esa prueba de daltónicos, y lo digo con conocimiento de causa, Tucumán aparece un poquitito más verde, hay un dato a destacar, hubo una participación un poquitito por encima en algunas regiones de Tucumán, pero el otro que llama la atención es Corrientes, que Corrientes en términos generales se pintó bastante de rojo a diferencia de elecciones anteriores. Entonces ahí sí aparece alguna singularidad distinta respecto de otros años. A ver si... ¿Ahí cambió el gráfico? Sí, perfecto. Este es el mismo gráfico, haciendo foco en el AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, y se puede ver que también hay una progresión en la caída en la participación electoral, por ahí menor a otras partes del país, ¿no? Si lo comparamos con esas zonas del norte, del sur y del centro, ¿no? La franja central que también apareció más colorada, por ahí la intensidad de la caída es menos marcada y aparece un poco más progresiva, ¿no? Pasamos de algunos amarillos, anaranjados combinados con verdes, y ahora por ahí anaranjados un poco más intensos este año. Entonces, de alguna forma el conurbano, la zona metropolitana principal del país, aparece un poco más amortigua, ¿no? Un poco la caída de la participación. Esto va a tener una relación después con
el aumento del voto a la Libertad Avanza, eso lo muestro al final. Em, Otro más que tengo para mostrarles, bueno, lo mismo que les decía recién, pero empezando a hacer foco ya no en la comparación de elecciones nacionales consecutivas, sino en comparando la elección de septiembre de 2025 con la de octubre de 2025. Lo que hace el mapa, o lo que están viendo ustedes el mapa, es saca la ciudad de Buenos Aires, es solo la zona del conurbano, y muestra el cambio en puntos porcentuales de los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires en términos de participación electoral. Entre la de septiembre, de la legislativa bonaerense, con la legislativa nacional de octubre. Y lo que se ve es que toda la zona metropolitana está pintada de verde, toda la zona del conurbano está pintada de verde, porque en todos los municipios del conurbano hubo un alza en la participación electoral. Y el alza fue bastante homogénea, de hecho. Por ahí algunos municipios del norte, algunos del sur aparecen un verde un poquitito más oscuro, pero en términos generales toda la región metropolitana o más urbana de la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento en la participación electoral, a diferencia tal vez de otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos municipios destacados, por ejemplo, Pellegrini, Tres Lomas, General Alvear, Pila, Dolores, General Guido, Tordillo y Maipú, que son los únicos municipios que tuvieron caída en puntos porcentuales en términos de la participación electoral. Y después algunas regiones, un poco más al oeste del país, perdón, al oeste de la provincia de Buenos Aires, un poco en el centro que aparecen más amarillas. Entonces lo que muestra es por ahí un alza de la participación un poco más amortiguada, ¿no? No fue tan alta, sumado a estos municipios en donde la participación fue más baja, ¿no? ¿Cómo se conecta esto con el desempeño electoral de la Libertad Avanza? Y esto que les estoy contando de vuelta está en caliente, es en crudo, lo estamos terminando de afinar y de analizar ahora en el transcurso de la mañana y nos apuramos para prepararlo y discutirlo ahora con ustedes. A ver si tengo acá para mostrar. Era, perdón, creo que lo perdí. Ahí vuelvo a buscarlo. Ah, acá está. Ahora sí, ahí lo encontré. Esto salimos de participación y desempeño electoral, y lo que muestra es la variación de votos absolutos entre la de septiembre de 2025 y la de octubre de 2025, ¿no? La provincial y la legislativa nacional. Esto es para la Libertad Avanza. Eh, Asumiendo, bueno, que hay constancia en los actores, en los armados y en los acuerdos, muestra que en toda la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza subió en votos. En el interior del país, por ahí las variaciones absolutas son más bien menores. Aparecen zonas más amarillas, no tan verdes oscuras, por ahí un poco en el sur se ve, pero lo importante es que veamos el conurbano, ¿no? La zona del conurbano muestra un alza y el crecimiento de votos totales bastante marcada. Parte del norte, parte del sur, y yendo hacia la zona de la costa, el crecimiento de votos absolutos es bastante, bastante importante. Y esto tal vez explique la reversión del resultado, ¿no? Y se conecta con lo que charlábamos antes de la participación. Acá hay un alza de la participación entre septiembre y octubre para la zona del conurbano, y eso redundó en un crecimiento de votos para la Libertad de Avanza, ¿no? Si ponemos los dos mapas en espejos, dialogan bastante bien. Lo tenemos hecho también para el PJ, no está todo procesado como para mostrarle, pero después eventualmente, María Laura, cuando publiquemos algo, que lo vamos a publicar por redes sociales, se los comparto. Al peronismo no le pasó al revés, no es que está todo rojo para el peronismo, hay algunas zonas donde creció un poquito, pero después hay algunos municipios que, bueno, aparecen pintados de rojo, y creo que son los municipios que no le van a gustar mucho a Cristina. Pero eso vendrá como argumento para la interna. A ver si ahí. Acá está. No, bueno, sí, está listo. Bueno, este es el de Fuerza Patria. Fíjense que hay algo de crecimiento, un poquitito en el interior del país, pero el de la derecha, el que hace foco en el conurbano, bueno, es criminal. Eh, Estos son
son los datos que muestran los politólogos que desatan internas. Fíjense en la zona del sur, bueno, hay zonas en donde se perdieron cerca de 20.000 votos, ¿no? Y terminaron siendo tal vez definitorios para la elección en Provincia de Buenos Aires. Un poquito en el norte hay algo de crecimiento, pero bueno, se ve un mapa menos amable, ¿no? Para el peronismo. Y para no monopolizar la charla, a ver si tengo algo más. Bueno, esto lo estamos terminando de trabajar, perdón por los comentarios alrededor, pero también hacemos un ranking de municipios en donde hubo algunos votos perdidos y otros con votos ganados. A la derecha ven votos ganados, La Libertad Avanza ganó General Pueyrredón, San Miguel, La Matanza, Tigre, La Plata, Loma de Zamora, Pilar, Quilmes, son todos municipios grandes. Perdió votos o donde menos votos ganó fue Tapalqué, Maipú, General Lavalle, Tres Lomas, Capitán Sarmiento, Lezama, Pellegrini, La Prida, son todos municipios chicos. El 7 de septiembre hicimos el análisis comparando con 2021, la elección 2021, y para el peronismo le había ido mejor, había crecido en municipios grandes y no había crecido tanto en municipios chicos, y a la Libertad Avanza le había pasado al revés, había crecido en municipios chicos versus Cambiemos, ¿no? 2021 no había crecido tanto o había perdido en municipios grandes. Ahora se dio la vuelta, la historia al revés. Y creo que un poco para analizar en general la elección a nivel nacional y sobre el distrito bonaerense, me parece que la historia corre por ahí. Listo, hasta ahí llegué. Gracias por el espacio. Gracias, Facu. Perdón, María Laura, Facu, sí, crece la participación, pero no necesariamente gente que va a votar a Libertad Avanza, ¿no? ¿O usted ya tiene ahí como alguna transferencia de voto, algún análisis más preciso? No hicimos análisis de transferencia de votos. Eh, Infiero ahora en caliente Ok. acá con ustedes que el Claro, claro, aumento claro, de como participación hipótesis. electoral fue hacia la Libertad Avanza. Eh, por cómo se da el crecimiento de Fuerza Patria, que hay algunos poquitos lugares donde crece y otros donde cae, y viendo cómo le fue al resto de los. O sea, no tenemos los mapas para el resto de las fuerzas políticas, pero comparando Somos Barra Hechos con Provincias Unidas y también viendo la concentración del voto que hubo en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 80%, o sea, fue un bipartidismo el domingo pasado, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Entonces, asumiendo que el resto se achicaron, el salto de participación se volcó a Libertad Avanza, con lo cual me lleva a pensar que el 26 de octubre una movilización del votante no tan peronista que no se dio el 7 de septiembre. Que si ves para atrás, la elección del 7 de septiembre es el peronismo sosteniendo su base y haciéndola crecer un poquito, pero hasta ahí. Piso y techo le quedó muy cerca entre septiembre y octubre. Entonces no movilizó más. El que termina movilizando es la Libertad Avanza. Y ahí creo que hay un efecto bastante parecido entre la PASO de 2017 y la legislativa de 2017. Me parece que es bastante similar eh, el mecanismo de las dos elecciones y cómo terminó siendo el comportamiento electoral para el votante no tan peronista, por no decirle necesariamente no peronista. Buenas. ¿Puedo, María Laura? Obvio, sí, claro. No, porque me mandé de una. Era una Sí, pregunta. sí, es que no funcionó lo de la manito levantada, así que vamos con eso. No, bueno, muchas gracias. No quiero perder el calor de la conversación, pero muchas gracias a Facu por lo que mostró y a Pablo y a Mario por los informes que nos vienen regalando con frecuencia y que son súper copados. No, la pregunta un poco vinculando el puntapié inicial de María Laura. Uno podría pensar, bueno, Tayana era un candidato flojo para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es un candidato del núcleo duro del kirchnerismo, porque es un tipo grande, porque no sé qué, mil cosas, pero a juzgar por lo que acaba de mostrar Facu y lo que estaban conversando con Pablo, digo, en ese sentido, entonces, que haya estado Tayana o que hubiese habido un candidato, candidata más competitivo en el sentido de ser más avenida del centro, por llamarlo de alguna manera, hubiese sido relevante.
es una pregunta, ¿qué les parece? Para mí, hasta ver estos datos y esta conversación, me parece que era importante que haya estado Tayana como parte del resultado. Este, a Tayana no lo vimos, no lo escuchamos. Lo único que yo escuché de él me pareció lamentable. Cuando lo bajaron en Esper dijo, quiero discutir con la chica esta, la que era segunda. Creo que no tenía fuerza, no tenía nada para decir. No, pero bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes? En función también de este análisis que trajiste, Facu. A mí, si me permiten, porque hay algo ahí que me parece que con la provincia de Buenos Aires es novedoso, pero que allá el resto de las provincias lo tiene más claro, ¿no? Que hay dos lógicas completamente separadas. Hay un juego provincial y un juego nacional. Y con Buenos Aires termina siendo como el último eslabón, la última provincia que hace eso en septiembre. Por eso fue el que más ruido nos hizo, ¿no? Porque levantaron 13, 14 puntos y decimos, ¿qué está pasando? Y pasa esto que me parece que señala bien Martín, que estamos viendo, no sé tanto sobre los candidatos o qué, sino si la provincia de Buenos Aires no terminó acoplándose al resto de las provincias en esto de que son dos lógicas separadas. Las provincias juegan su juego provincial, pivoteando alrededor del el partido del gobernador, y los votantes hacen esa lectura de si apoya o no al gobernador, si es o vota oficialismo o opositor al gobernador, y una lógica más nacional en la que pivotea al presidente, ¿no? Creo que ahí hay algo que Buenos Aires es como el último eslabón y que para los que somos más porteñocéntricos, si quiere, vivimos más acá en esta zona y estamos más acostumbrados a que Buenos Aires sea la arena casi inmediatamente nacional, nos costó un poco ver en esta elección, pero el resto de las provincias eso lo tenía, me parece, mucho más claro, resuelto hace algunos años por lo menos, ¿no? Viene con estas dos lógicas completamente separadas. Hacen una elección provincial y una elección nacional, como si fuera un segundo piso sobre el que toman decisiones. Y eso nos tiene que derivar por ahí a otras dos preguntas, ¿no? ¿Qué hacen los gobernadores en las elecciones nacionales cuando ya resolvieron su juego provincial? Y ahí me parece que entra también un poco lo que decíamos de Provincias Unidas, ¿no? Ahí hay que ver el movimiento de los gobernadores también en función de su grado de nacionalización, si quiere, o su acople con la arena nacional. Que ahora la otra pregunta es, ¿qué es la arena nacional? ¿Qué está pasando en la arena nacional? Si ahora tenemos distintos juegos provinciales, ¿qué pasa con la arena nacional? Creo que en esa idea de, primero, qué hacen los gobernadores y cómo depende su grado de nacionalización a la hora de acoplarse a ese juego más nacional, la novedad quizás que apareció, y por eso aparece ahí Provincias Unidas como también como un interrogante, que hay algunos gobernadores huérfanos, ¿no? Que llegaron al poder en el 2023 con Juntos por el Cambio, una fuerza que ya no existe. Entonces tenían este discurso de, bueno, somos una tercera fuerza, pero no neutral, porque somos manifiestamente antikirchneristas y un poco cercanos al oficialismo, ¿no? Entonces, ese discurso claramente no pegó en una elección, y coincido con María Laura y Facundo, muy polarizada, ¿no? Muy polarizada, entonces ahí había como electorados pisados en esas provincias. Era muy difícil esos gobernadores que habían resuelto hace algunos meses su elección provincial, presentándose como antikirchneristas, que dijeran, bueno, ahora vamos a votar al kirchnerismo para frenar a Milei, ¿no? Entonces ahí hay electorados un poco pisados y es toda una discusión para ver cómo se manejan estos gobernadores, ¿no? Digo, hay una serie de gobernadores huérfanos, hay otros que están claramente más alineados, ya tienen su juego desde antes y pueden lanzarse a la arena nacional desde otra posición, y están los que se aíslan, ¿no? Creo que fue en este caso San Luis o La Pampa, no me acuerdo qué provincia, que dijo, bueno, yo no presento candidatos, voten a quien quiera. Pero después la otra pregunta, y esto que nos pasó, nosotros tenemos el observatorio de encuestas electorales, y tenemos un agregador de encuestas donde tratamos como de predecir el resultado, mirando la película, ¿no? Como la suma de todas las encuestas, acá como parte del área, y, el agregador de encuestas predijo bastante bien el resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido no nos pareció una novedad. Predijo bien, y ahí la dificultad que a veces tenemos como con este agregador es cómo distribuir los indecisos, ¿no? Y había un 10% indeciso. Nosotros pensamos que post septiembre iba a haber algún tipo de efecto y asignamos esos indecisos dependiendo de cómo habían salido esas elecciones. Y no, la asignación de indecisos era proporcional y haciendo una asignación proporcional nos dio un resultado muy parecido a lo que terminó siendo, que nos daba 41, 42 la Libertad Avanza y 33 el Fuerza Patria, ¿no? A nivel nacional, esa suma así agregado. Entonces, creo que ahí hay algo que también hay que ver, que tiene que ver con el clivaje, si se quiere, en esta área nacional, que se estructuró a partir de peronismo o no peronismo, ¿no? Nos pareció que en vez de la coyuntura que estuviera determinando ahí el voto, parecía algo más como la estructura de preferencia a través de este clivaje peronismo-antiperonismo, ¿no? O
kirchnerismo, antikirchnerismo, como prefirieron llamarlo, pero hay algo ahí de esas elecciones, de esa arena nacional que se está configurando y en el cual hay que ver cada una de estas provincias cómo se conecta. No, solo para aportar esta discusión, porque me parece que la provincia de Buenos Aires es la que más nos hace ruido, ¿no? Es algo que no terminamos como de capturar del todo de este domingo, ¿no? Sí, no, solo para hacer un pequeño comentario que, bueno, muy interesante los datos de Facundo y coincido ahí también con Pablo en pensarlos, digamos, en dos planos distintos, de las elecciones de septiembre y las del domingo pasado. Y ahí, bueno, no sé si Facundo lo tienen, supongo que a mano por ahí es más difícil, pero compararlo con otras elecciones legislativas y pensar también cómo, bueno, se dio también esta, ¿no? Como dos arenas diferentes. Y ahí retomo lo que mencionaba Pablo. Digo, el votante en septiembre vota mucho más con una agenda de problemas más locales, incluso no solo provinciales, sino municipales, y la elección del domingo pasado, una elección nacional y además nacionalizada en el debate y en la apuesta y en los discursos de los candidatos. Entonces ahí quizás es como un poco problemático, se me ocurre pensar como aumentos o disminución del caudal de voto entre las de septiembre en la provincia y la nacional, porque digo, a ver, siendo como dos escenarios diferentes, dos elecciones diferentes con cosas diferentes en juego, digo, pensar el voto como algo menos estático y más fluido, digo, uno tranquilamente podría asumir que el que votó en septiembre a determinado partido, digamos, no sé, a su intendente peronista, digo, ya tenía pensado apoyar al gobierno en las elecciones nacionales. Digo, no sé si cuánto hay. Digo, me parece como para pensar como esa comparación. Estaría buenísimo compararlo, pienso, también con la elección legislativa del 17, que es un escenario parecido en el sentido que hay un oficialismo no peronista, una oposición peronista con cierto grado de fragmentación y también un resultado favorable al gobierno. Ahí estaría, creo que sería interesante compararlo, no sé, bueno, supongo que se podrá, yo no soy especialista, así que no lo haré, pero sería interesante ver eso y también pienso una cosa más que buena parte de la sorpresa o del desconcierto por el triunfo del gobierno tiene que ver con una expectativa que se generó en las últimas semanas o en los últimos meses acerca de un escenario adverso para el gobierno. Que si uno lo ve en el largo plazo es bastante, digo, no sé si es tan raro lo que pasó el domingo pasado, es bastante esperable. Pero si uno vuelve a cierto clima que se generó digamos, el círculo rojo, los especialistas, los intelectuales, Twitter, los canales de los periodistas, los programas de opinión sobre las turbulencias económicas que realmente existen, por supuesto, y todas las internas feroces del gobierno, más los casos de corrupción, el tema de Expert y todo eso, se generó también una expectativa de que al gobierno le iba a ir mucho peor. Y yo no sé si eso realmente tenía un asidero más allá de las minorías intensas e interesadas y politizadas. Así que creo que eso es otro punto quizás para comparar. Quizás no sea algo tan atípico o tan raro lo que pasó el domingo anterior, sino algo que en una dinámica de largo y mediano plazo era bastante esperable. Quería hacer un aporte, María Laura. Bueno, yo soy santafesina y acá en Santa Fe realmente esta elección fue muy paradigmática, sobre todo porque borró la línea del medio, que en este caso era la línea que representaba el gobernador, un gobernador fuertísimo dentro de Provincias Unidas que casi se medía ya un traje de futuro candidato a presidente de la nación por esa línea. Y digo muy paradigmático porque realmente el peronismo en campaña, con una candidata absolutamente nueva, y lo pongo como contracara de lo que puede ser lo que preguntaba el compañero con respecto a Tayana, una candidata por fuera del peronismo, una aliada del peronismo, que llega como una cara nueva y en nombre de la renovación dentro del peronismo. Pero digo, el peronismo durante la campaña se dedicó a decir, acá no hay 3 proyectos, hay 2 proyectos. Uno es el de Milei y en ese proyecto se une el gobernador y el otro somos nosotros. La ciudadanía
Evidentemente, a ese proyecto del medio del gobernador no lo tuvo en cuenta cuando hace no más de 2 meses, no solo que le dio un espaldarazo terrible en las elecciones, sino que Puyaro consigue la reelección en la reforma de la Constitución provincial por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe. Otro tema que el peronismo creía que iba a calar fuerte en nuestra provincia y sobre todo en Rosario, que está arrasada por la cuestión narco, era esta vinculación que desde el gobierno nacional los salpicó en estos últimos días, sobre todo con la cuestión Esper. Nada de eso, que era lo esperado, por lo menos desde Fuerza Patria, tuvo algún tipo de repercusión. Fuerza Patria, si bien en la provincia de Santa Fe se unió al discurso que creo que fue el discurso a nivel nacional, esto de somos los que venimos a frenar a Milei, sin proponer nada nuevo, solamente eso, solamente decir, y en esto me uno a la pregunta que hacía Laura al principio, si realmente se creyó que ese discurso era suficiente como para hacer una muy buena elección, decir, somos los que venimos a frenar a Milei. Pero puntualmente en la provincia de Santa Fe se le hizo mucho hincapié a esta cuestión, nosotros venimos a frenar a Milei, que además ellos son cómplices del narco, que es el que a nosotros nos destrozó la sociedad santafesina. Bueno, nada de eso filtró en Santa Fe. La lista del gobernador no llegó al 20% de los votos, realmente un papelón para el gobierno provincial histórico, pero bueno, que nos dejó a todos muy desorientados acá en la provincia y tratando de leerlo, pero bueno, acá lo que nosotros, bueno, los santafesinos estamos leyendo fuerte es esto, lo de la polarización por un lado y la escasez de este discurso del PJ. Gracias, Vivi. Aprovecho para saludar a Celeste, que se pudo conectar. Mario, sí, adelante. Bueno, primero, antes que nada, María Laura, sabes que no logro encontrar la manito para levantar aquí en el Zoom. No sé si existe. Eh, Pues yo digo, tampoco, lo di entiendo, por supuesto, pero que entiendo sepa existe. entiendo que todos se lancen a hablar porque no existe la Puede ser manito que aquí en ya el la Zoom. sacaron, no Pues, sabemos. la venía buscando y no, así que por eso hice Ahí va, ese. hay que ir a reacciones y levantar la Ah, mano. en reacciones están. Claro. Ah, está bien. Yo vi por reacciones, pero no la encontré rápido. Bueno, de cualquier modo ya me lancé, ¿no? Gracias, María Laura. Gracias por invitarnos. Eh, quería poner de resalto un par de ideas que mencionó Pablo y compararlo con algunas intervenciones, ¿no? En particular, la de Viviana, me parece que habló desde Santa Fe. Eh, en Santa Fe la situación es una cosa interesantísima. Diciendo un poquito con la- la- el planteo que hizo, no porque no comparta que es una cosa compleja, pero por cierto, me gustaría plantear un par de conceptos que me parece que son importantes para comprender lo que a mí me parece que se permiten entender esta situación. En primer lugar, estoy de acuerdo completamente con la idea de que esto no tiene ninguna novedad en particular, voy a decirlo así fuerte, sino más bien estamos en un patrón de normalidad política, ¿no? Como mostrábamos con Pablo en un trabajito que ya creo que le pasamos. Primero, las encuestas ya lo predecían sin ninguna dificultad. Nosotros pusimos dos informaciones, una vinculada a imaginar que las cosas siguen más o menos igual, o vinculada al hecho de que Fuerza Patria retomaba un camino ascendente después de la elección de septiembre, y dentro de las dos posibilidades, la que, claro, acertó completamente, es la idea de que había una estructura de votos ya decidida que iba a decidir, que decía la elección tal como lo decían las encuestas, a lo largo de todo el año 2025, ¿no? Que es lo que mostrábamos. Primero, una elección resuelta.
De paso, eso sirve para los amigos peronistas que discuten si tenía razón Cristina, que se votaban. Yo creo que iba a venir la votación, iban a perder, no sé si perdió, pero iba a salir este empate ahí por un puntito entre Kicillof y los candidatos de Tayana bueno, sería en este caso Santilli, ¿no? Eso también me permite decir, me parece que Tayana, no sé si era el mejor candidato, pero no tuvo ningún impacto en particular, ¿no? Como tampoco tuvo ningún impacto el hecho de que tuvieran que bajar un candidato a último momento, que quedara una muchacha que era vedette, nada de eso fue importante, y no tenía por qué serlo, ¿sí? No tenía por qué serlo. En parte porque aquí se estaban jugando otras cosas, ¿no? Entonces, los últimos dos puntos que quiero mencionar es retomar lo que dice Pablo, que bueno, tenemos arenas políticas electorales bifurcadas, ¿no? Claramente bifurcadas. Hay arenas nacionales y arenas provinciales. Y en cada una de ellas figuras, se formulan o se organizan alrededor de un partidos pivotes que son los partidos del gobierno, ¿no? Particularmente eso nos permite explicar también un dato de la arena nacional. La arena nacional perdió su carácter territorial en este sentido y no le queda más que ser una arena polarizada. En la medida que eso continúe, se prolongue, lo que vamos a ver es una creciente polarización, incluso en elecciones legislativas. Bueno, creciente polarización. Va a ser una arena polarizada, porque es una especie de referéndum sobre la acción del gobierno y no mucho más que eso. Abajo de ese referéndum sobre la acción del gobierno, sin embargo, hay otro elemento que me parece que hay que subrayar, que es un clivaje profundo de la política argentina, ahora despegado de la territorialidad, que es el clivaje peronismo-antiperonismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la Libertad Avanza sacó el 40% y que el antiperonismo, y aquí sí un dato a tener presente, viene sacando el 40% desde hace ya 2017. Lo sacó el 2017, sacó 40% en el 2019, sacó 40 y pico por ciento, no, 42, en el 2021. Es difícil cuánto sacó, pero si sumamos a la Libertad Avanza con ya definida como era anticasta, pero ya para el balotaje se define como antiperonista, ya saca más del 50 y regresa al 40, que es el número del partido pivote presidencial desde el año 97, ¿no? Incluso si lo miramos antes, 97. ¿Cuánto sacó el señor Tayana? Perdón, Tayana. Bueno, Fuerza Patria, ¿no? ¿Cuánto sacó Fuerza Patria a nivel nacional? Sacó también alrededor de su promedio como opositor. Un poco más lejos, poquito más lejos que Provincias Unidas, pero me da la impresión que hay que hacer las cuentas bien sobre Provincias Unidas porque, no sé si hay malintención o no, pero las sumas que circulan son sumas notoriamente destinadas a no ponerla en valor al centro, a la avenida del centro, ¿no? A Provincias Unidas. Dicho todo esto, dos puntos sobre la cuestión más provincial, que también Pablo menciona un poquito, que es las provincias tienen que tomar decisiones sobre cómo jugar un partido nacional que en cierto sentido se desterritorializó, ¿no? Ese partido nacional desterritorializado, como digo, tiene dos lógicas. Una es referéndum del gobierno, que en este caso todavía al ser elección provincial, no presidencial, tenía un carácter claro. Pensémoslo en términos de la retórica política, de la retórica de campaña, porque las campañas son importantes. Pensémoslo, Durán Barba siempre insiste con eso y tienes razón. Además del sustrato, además de la economía estúpido, como decíamos antes, la campaña tiene un valor. ¿Cuál es el valor que tenía la campaña aquí? Ponemos freno a Milei.
pregunta que se hacía la gente es, bueno, muy bien, ¿quién? Porque yo muy pro Kicillof no soy, ¿no es cierto? Es por decirlo así, como si fuera un votante de Buenos Aires, ¿no? Está bien, ponemos freno, ¿pero quién? ¿Con quién? Vamos a poner freno a Milei. Primera cuestión. Y la segunda cuestión es, no llego a fin de mes. También elemento de retórica, ¿no? No llego a fin de mes. Y antes llegaba a fin de mes. Cuestiones retóricas que, esto más vinculado a la cuestión económica, ¿no? Cuestiones retóricas que no generaban el resultado, de ahí comparto con Vivian un poquito, no generaba el resultado que uno esperaba en términos de la campaña. En cambio, del otro lado, había una campaña más o menos fuerte y clara. Votemos contra el peronismo que se nos viene. Y eso generaba una quién, o sea, había que votar a Milei, y una razón. Es que el peronismo se nos viene y ya no voy a llegar de ningún modo a fin de mes, va a haber inflación, ¿ya? Y bueno, todas las otras cosas que pueden haber. Dentro del imaginario antiperonista, que no siempre es, por supuesto, un imaginario moderado, ¿no? Ni mucho menos. Suele ser bastante virulento también. Entonces, en ese contexto, si me permiten, el último punto es, ¿cuál es la conducta de los gobernadores? Y lo que decía Pablo con mucha razón es, y bueno, dicen aquí el grupo nuestro, ¿no es cierto?, el laboratorio, lo que estamos pensando es que existen diferentes tipos de gobernadores que hacen diferentes cosas en función de situaciones también disímiles, ¿no? Porque los gobernadores tienen que tomar la decisión de jugar una pelea destitucionalizada que es muy complicada. Y voy a poner dos ejemplos. Aquellos gobernadores que por alguna, bueno, perdón, un dato que decía Pablo que quiero resaltar es, existen gobernadores huérfanos de Partido Nacional. Son gobernadores a los cuales llegaron, son por lo menos 6 o 7, que llegaron a gobernar y de repente no tenían partido. Llegaron por un partido y no lo tenían más. En prácticamente 6 meses habían quedado huérfanos de Partido Nacional. Y que además recién llegaban a gobernar. Uno de ellos es Puyaro. Comparemos Puyaro con el caso de Puyaro con el caso de Schiaretti en Córdoba, ¿no? Schiaretti es justamente lo contrario, no es un gobernador que llega a gobernar Córdoba, es el grupo schiarettista, gobierna Córdoba con una perspectiva relativamente muy, a veces, antikirchnerista, bastante asentada, desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Empecemos por Córdoba. ¿Le fue mal a Schiaretti en Córdoba? Bueno, tengo aquí una nota que dice Gonzalo Roca, que el candidato de Córdoba de la Libertad Avanza, que es un desconocido completo desde el punto de vista político, pintó de violeta a Córdoba, ¿no? Y lo primero que nos dice con cierto entendimiento de que eso es no sé, una idea del periodista nomás, que no sabe muy bien qué dice, es que Milei pintó de violeta Córdoba en las PASO del 23, en las generales del 23, y la recontra pintó de violeta Córdoba en el balotaje. Por lo tanto, que González Roca haya pintado de violeta Córdoba solamente nos dice que está pasando lo que venía pasando, nada más que eso. Por otro lado, al parecer, bueno, Schiaretti tenía un muchacho, que digo, no sé si me parece que era como una especie de consultor que venía diciendo varias veces que se pintaba de violeta, perdón, de azul y blanco eh, el país y también Córdoba, cosa que era un tanto, si se quiere, audaz, ¿no? Audaz. Está bien, habrá tenido sus números, pero la verdad es que era muy difícil eso, era muy difícil. ¿Y cuánto sacó el cordobesismo? Y ahí depende cómo contemos, pero cuando Schiaretti era candidato a presidente sacó el 28% de los votos. ¿Cuánto sacó ahora? El 28% de los votos, habiéndose desprendido una parte de ese voto, que es el voto de Natalia de la Sota, que sacó el 8%. Un favor que le hacía Massa enojado a Schiaretti. Entonces, por lo tanto, el cordobesismo tal como estaba en el 23, sacó el 36% de los votos. A exactamente
5 puntos de la Libertad Avanza. ¿Cuánto esperaba sacar la Libertad Avanza? ¿Cuánto deberíamos esperar sacar la Libertad Avanza que se capturó, devoró al PRO y por supuesto Cambiemos? Bueno, la Libertad Avanza, Cambiemos, viene sacando en elecciones presidenciales, el Cambiemos primero y después Cambiemos más Libertad Avanza, el 55% de los votos. Desde el año 2021, por lo menos. ¿Cuánto sacó Gonzalo Roca? 42. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la Libertad Avanza sacó bastante por abajo de sus posibilidades, un 40 en general respecto del 53 que había obtenido en el balotaje anterior, y por abajo de ese el 55 en Córdoba. Por lo tanto, Córdoba no le fue mal al antimileísmo, sino decididamente hicieron una dirección más que digna. Y está bien para este punto. En el caso de Santa Fe, a mí me parece que le pasó lo mismo a Puyaro. Puyaro no tenía muchas chances, pero, y ahí viene el punto crucial, Puyaro es un gobernador reciente. No maneja el aparato como lo puede manejar Valdés en Corrientes, el grupo correntino, ¿cierto? No maneja el aparato como lo maneja Córdoba, no maneja el aparato, ¿sí? como lo pueden manejar otros oficialismos más asentados. Fíjense, los oficialismos asentados sacaron el 30%. Neuquén, ¿no? Enfrentando a la ola violeta, como ya acabo de mostrar, no es una ola violeta superlativa, desorbitada, sino que es una proporción históricamente estable de la ola violeta. ¿Y quiénes son los que sacaron y hicieron buena elección? Neuquén, viejísima tradición de trabajar desde el punto de vista provincial una proyección nacional. San Juan, todavía más vieja tradición en el mismo sentido, el 30%. Córdoba, larga tradición. Corrientes. Los otros, los recién llegados, que apenas están manejando su aparato provincial, que dependieron durante 2 años de si Milei les mandaba plata o no les mandaba plata, esa gente se derrumbó. Hicieron una muy digna elección también. Nacho Torres en Chubut, Puyaro. Una vez que ponemos el contexto, lo que encontramos es eso. Cierro, me extendí mucho. Hay una pauta histórica que es una normalidad histórica que es fácilmente reconocible, y eso es lo que ha sucedido. No ha habido sorpresa. El peronismo en una elección intermedia, con dificultades para sumar territorialmente, saca el 31%, y es su pauta histórica. Los gobernadores que en un panorama, en un escenario muy transformado a partir de la elección del 2023, a algunos les fue más o menos bien y a otros les fue más o menos mal. Siempre con dificultades para proyectarse nacionalmente. Aquellos que más o menos ya tenían la proyección nacional, les fue mejor. Por ejemplo, Zamora en Santiago. Bueno, nada más que eso. Gracias, Mario. Yani, sí. Yo también, Cele, si querés ir primero. No, anda, Yanni, vos y después voy. Bueno, son un par de comentarios nomás y agradecer, por supuesto, el espacio, que estoy encantada. Por retomar algunas de las preguntas que se hacían, y lo comparto a modo de impresión, porque no creo que, bueno, hay mucho para estudiar de acá en más, ¿no? Sobre esta cuestión de la polarización, ¿no? Y surgía la pregunta de si el peronismo hubiera tenido mejores candidatos, si hubiera hecho una mejor elección o no, que después está la conversación de si hizo tan mala elección o no, pero me quedo con la primera parte de la pregunta. Mi impresión, retomando lo que decía María Laura al principio, de que la polarización lo que hace es movilizar a los extremos y desmovilizar al centro, es que los candidatos
y las candidatas que puso el peronismo sí que fueron funcionales a que esa polarización beneficiara a Milei. Y creo que ahí hay dinámicas provinciales que habría que analizar más en detalle. Yo soy de Entre Ríos y en Entre Ríos el candidato principal del peronismo, Guillermo Michel, es justamente una cara de las de siempre, asociadas con corrupción, asociadas con cero autocrítica, ninguna renovación. Entonces creo que ahí, en ese sentido, la polarización, en este marco de las candidaturas de siempre, en uno de los lados de la polarización, habría ayudado al oficialismo. Después, en relación a la discusión sobre la importancia del voto económico, me parece interesante pensarlo de otra manera, ¿no? Porque tendemos a pensarlo alrededor de si la gente está mejor o peor. Pero creo que las últimas semanas el miedo a que se fuera todo al diablo otra vez, y ahí la intervención de Estados Unidos puede haber tenido un efecto bastante más importante en un escenario de volatilidad elevada del que podríamos haber anticipado, sobre todo quizá quienes pensábamos que cierto sentimiento antiamericano podía influir de otra manera, y creo que no, que jugó el miedo a que fuera todo a peor, podría haber jugado un papel ahí. Y después, en cuanto a las dinámicas provinciales, creo que ahí hay como una coincidencia fuerte, me parece, de todos los que han hablado, creo entenderlo así, y lo aporto por el lado de Entre Ríos también, que tiene un escenario muy particular. En Entre Ríos no hay antimeleísmo justamente porque Frigerio es del PRO, es uno de los más alineados con el gobierno, y en las no listas, porque en realidad las armó Karina las listas, fueron apoyadas por el radicalismo, por el PRO, por toda un ala de actores que estaban más asociados en el pasado, bueno, con la derecha y con el centro, sobre todo por el rol del radicalismo ahí. Por lo tanto, no sé, yo ahí hablando con gente del entorno, lo que te decían es, no me gusta mi ley, pero menos me gusta lo otro, ¿no? Y era como un escenario muy particular. Y en la misma línea podría dar un apunte más que a mí me sorprendió mucho personalmente cuando fui a votar, que es ver que una provincia como Entre Ríos, que creo que ahí tiene ciertas similitudes con Santa Fe, donde la dinámica político-partidaria es como relativamente tranquila, pensada desde otros marcos, el candidato, el primero en la lista de diputados, era un señor que se disfraza de Batman, o que se disfrazaba de Batman en la elección anterior, y en el Senado es el hermano de Venegas Lynch, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de la gente, por lo menos la que yo conozco, que viene de otros entornos, que yo podría asumir que están muy lejos de sentirse representados por ese tipo de candidaturas, votaron con un sentimiento antiperonista, que creo que esto lo han dicho varios por acá y que me parece que ese quizás es el clivage que a nivel nacional se puede ver más fuerte cuando después las dinámicas de competencia partidaria hay que analizarlas en cada provincia o por lo menos en grupos de provincias y creo que son muy, muy, muy distintas. Gracias, Yani. Celeste tiene la mano levantada. Bueno, ahí la bajo. Bueno, primero gracias por el espacio, lindo escucharlos. Había varios que hacía mucho que no los escuchaba y es bueno volver a escucharles. A ver, yo lo que creo a nivel más general, bueno, yo trabajo voto económico, entonces mis explicaciones siempre están sesgadas para ese lado y comparto completamente con Yani que en este caso la evaluación no fue tan retrospectiva, ¿sí? Como para atrás, o quizás la evaluación retrospectiva también, pero se ató quizás a la expectativa de la catástrofe. Me parece que lo que veníamos, fue muy inusual lo que vivimos desde las elecciones de septiembre a las elecciones de octubre, pasamos, o sea, hubo 4 rescates de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos metió 2 millones de pesos, digo, de dólares, para salvar el escenario financiero y era todos los días en los medios, estábamos mirando, apostando a cuánto se iba, a cuánto no se iba el dólar, digo, me parece que eso es fuertísimo y es un registro súper reciente para la gente y el miedo a la catástrofe
porque viene, un gobierno que no viene de tener, o sea, más allá de que controló la economía, llegó a nivel económico, el manejo fue que lo tuvieron que rescatar un montón de veces. Entonces, me parece que el miedo a la catástrofe pudo mucho en este sentido y ayudó, me parece, a tirar la balanza para que no, el lunes no desaparezca el país. Me parece que hubo también, sobrevoló la campaña y había varios indicadores de que eso podía ocurrir y estaba Estados Unidos dando mensajes todas las semanas, porque era todas las semanas se volvía a desbarajustar la cuestión y volvían a tener que viajar y a dar twitters y conferencia de prensa de Trump. Me parece de que ese efecto no es menor y tengamos en cuenta que en las encuestas había un nivel de indecisos altos hasta la última semana. O sea que me parece que en esa decisión de los ciudadanos, y yo trabajo más también desde el comportamiento de los ciudadanos, por lo cual lo tiendo a pensar más desde el punto de vista individual, del comportamiento electoral, me parece de que eso puede explicar gran parte del cambio quizás entre un resultado de la provincial en la provincia de Buenos Aires y de lo que tuvimos en octubre. Me parece que tiene que ver bastante con eso. Ahora, si nos vamos a explicar el comportamiento de las provincias, ahí no coincido tanto con Mario, yo soy de Río Negro. En Río Negro la candidata a senadora era la narcotraficante, o sea, y obtuvo 40% de votos, o sea, sacó un montón de votos. Entonces, yo claramente ahí, me parece que me agarro de los estudios, de los trabajos que ya hay hechos y que en realidad el efecto de las campañas, los candidatos no tienen un efecto tan fuerte, sino más que el levantar anclajes que la gente tiene arraigados del voto. Pero, en Río Negro tenemos un candidato, un gobernador que está bastante afianzado, viene ganando elecciones y la elección anterior tuvo una elección bastante, de votos y esta elección le fue muy mal, perdió la representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ¿sí? Básicamente yo lo que entiendo, y ahí coincido con Pablo, que el electorado argentino también ya tiene bastante experiencia, ¿sí? Ya tenemos una experiencia democrática y también sabe distinguir muy bien. Esto, en muchos países ocurre, en España suele pasar muy parecido. La gente en las autonómicas vota de una manera y en las nacionales vota de otra manera. Y acá está pasando eso, o sea, la gente, uno lo siente eso en las provincias cuando preguntás, la gente sabe muy bien diferenciar quién te va a defender los intereses de la provincia a nivel, para la elección provincial, y eso el gobernador siempre es fuerte ahí. Y después a nivel nacional hay otra lógica. De hecho, esta elección acá, si la comparamos en Río Negro con la 2017, es muy parecida, que a los candidatos del gobernador también les fue muy mal. Entonces, me parece, y en Neuquén, si bien sacaron el 30% de los votos, salieron segundos, o sea, y perdió Rolo, también es particular lo que está pasando en Neuquén, porque si bien el Rolo viene del MPN, es un partido provincial distinto, nuevo, y tiene elementos del radicalismo y del peronismo, y la gente que está en su gabinete viene de esos partidos también. Entonces es una fuerza diferente a lo que quizás uno entendería por MPN, ¿no? Pero me parece ahí también que perdió votos. No le fue, si bien no es no es la elección que hizo Puyaro, pero no es tampoco una buena elección para Neuquén, ¿no? Y que gane la Libertad Avanza para mí es novedoso en Neuquén también, ¿sí? Porque venía viendo, ¿no? El radicalismo tenía una cantidad de votos y demás que peleó, por ejemplo, tuvo la intendencia de la ciudad de Neuquén en algún momento y demás, pero me parece que para mí fue un dato que la Libertad Avanza se consolidara, por ejemplo, en Neuquén. Creo que tiene que ver con la polarización, y eso sí me parece que la gente en esta elección estuvo polarizada y votó en clave nacional con los elementos de la economía que les contaba al principio, que me parece que terminan de explicar un poco en general como el comportamiento. Después es difícil también esto de tratar de englobar todas las provincias, porque es eso, cuando uno ve que hay particularidades, ¿no? Qué sé yo, en la provincia de Río Negro también, si bien el gobernador sacó muy buenos votos en la elección anterior, en la de 2023, que fue reelecto, fue con una alianza con el peronismo y el radicalismo.
y si no iba con esa alianza, perdía. Entonces, es un, digamos, gobierno provincial que, si bien ha estado muchos años en el poder, viene perdiendo, ¿sí? Claramente viene perdiendo su legitimidad y su base electoral. Bueno, por ahí, dejo por acá. María Laura, perdón, un puntito Gracias, Julián. para Celeste, ¿no? Permíteme. Primero, yo estoy completamente de acuerdo, no mencioné que los candidatos tuvieran impacto, aunque haya sido narco, o digan que es narco, ¿no es cierto?, la candidata de, de Río Negro. No tiene impacto, así que comparto con vos, Celeste, eso. Lo que estaría en desacuerdo con lo que mencionas respecto de, sobre todo, Neuquén, son dos puntos. El primero es que la interpretación. No digo que haya sido una gran elección, digo que le fue mejor que a Puyaro. ¿Por qué? Bueno, porque son sistemas que ya tienen, vamos a decir así, capacidad de proyectar la política nacional instalada, ¿no es cierto? Cierta capacidad instalada para proyectar la política nacional a partir de la provincia, ¿sí? Y eso se nota en San Juan y en Neuquén. Ese era mi punto solamente, no que hayan sido. No, es que Pará, Perdón, déjame y decir algo. lo último, Celeste, Bueno, Milei ya ganó en el 2023, como en Córdoba, en Neuquén, no ganó ahora, ¿no? No ganó ahora. Ganó 3 elecciones seguidas en Neuquén en el 2023. Ganó a Paso, ganó octubre y ganó el balotaje, si no recuerdo mal. El balotaje no me acuerdo bien. Estoy casi seguro que la Paso y octubre sí. Entonces, Milei eh, es una presencia ya en Neuquén, muy fuerte, no es de ahora, no es de la polarización de ahora, al contrario, ganó en Neuquén sin polarización, ganó como tercera fuerza, fue la primera fuerza en Neuquén. Ese puntito nomás para no, lo pensar. que yo, lo que yo ¿Cómo? decía, Mario, tiene que Sí. ver con que comparto, porque a mí también me llamó la atención, porque yo apostaba que los oficialismos provinciales como el de Neuquén, el de Río Negro, el de Corrientes, que tienen aparato, porque tienen aparato, y uno lo ve al aparato en todas las elecciones, o sea, en Neuquén es increíble ir a observar una elección, y bueno, en Río Negro pasa lo mismo. Entonces, digo, me llamó mucho la atención de que ese aparato no fuera eficaz para esta elección tampoco, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digo que los partidos consolidados que tienen aparato y demás, no fue tan efectivo el aparato tampoco, en este caso. No, porque no saben qué decir. No se pueden insertar en la polarización que la situación nacional obliga. Esa es la verdad. Me parece Gana, que es gana así. polarización. Polarización mata aparato en este caso. Exactamente. Ahí sí. Que lo decía también Janina con el caso del candidato, bueno, la candidata narco, el candidato que se disfraza de Batman. No, era un voto peronismo-antiperonismo. Era un voto claramente antiperonista en algunas provincias y no importaba tanto el candidato, ¿no? Bueno, ¿algún otro aporte o pregunta que quieran hacer? Algunos colegas escribieron en el chat que, bueno, se tenían que despedir, algunos tenían clase y demás. Bueno, si no hay en ningún otro comentario, Darina, sí, a mí se me congeló. Sí, Quiero hacer una pregunta, tengo mucho para aportar, pero me dedico y comparto esta idea, ser especialista me da esa sensación de que me da un poco de bronca porque no tuvieron miedo los votantes cuando votaron a Milei de presidente de la catástrofe, pero ahora parece que sí. Eh, lo que me gustaría, sobre todo a Celeste, que sí coincido en esto de los rescates de Estados Unidos permanente y la fragilidad de la economía, ¿no? Eh, o a Gabriel, que está en temas de economía. ¿Esto no es simplemente una postergación de la catástrofe? O sea, porque, digo, se va a venir, ¿no?
¿Qué indicios hay de que no va a venir esta catástrofe? ¿No? Es una simple postergación, o sea, cuando se acabe este último préstamo, o sea, ¿será infinito que Trump le preste plata a la Argentina para que nunca entremos en la catástrofe? ¿O cómo lo ven, digamos? Yo creo que Gabriela iba a poder decir mucho más. Yo solo decir que, digo, eso tiene impacto a la hora de los votantes, cómo lo interpretan, ¿no? Y claramente, sí, para mí yo creo, en eso ya te digo, no soy economista, que la catástrofe va a venir igual. Por eso una vez dice, ay, cómo la gente... Pero bueno, me parece que sí había mucho miedo desde el bolsillo, desde el votante, que hoy nada, el dólar se fuera al cuerno y que pasara todo lo que va a pasar quizás igual, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones también de los votantes, me parece. Sí, yo ahí si puedo aportar algo. Primero un comentario sobre la catástrofe, ¿no? Digamos, como el evento tan temido. Lo que es notable es que Milei logró instalar, digamos, que la catástrofe tenía que ver con un posible triunfo del peronismo, cuando el responsable de haber llevado al país al borde de la catástrofe es él, digamos, ¿no? Em, y entonces logró que la gente opte por seguir eligiéndolo a pesar de que, de que él es el responsable de la situación. Y bueno, el resultado evitó por lo menos que la catástrofe se materializara, digamos, ayer, hoy o en estos días. Em, Le da, digamos, eso le da alguna chance de evitar la catástrofe, aunque, bueno, va a depender de lo que haga él de ahora en adelante. Si persiste en intentar seguir manteniendo el dólar atrasado, va a haber una catástrofe y tal vez peor de la que hubiera sido si perdía las elecciones, pero tiene la opción de ir manejando la devaluación en forma progresiva y de ir, bueno, amortiguando el efecto que igual va a existir sobre todo sobre los asalariados, digamos, y sobre todo los que tienen ingresos en pesos, pero no va a ser un golpe tremendo si lo maneja bien, un golpe tremendo como el que hubiera sido una devaluación brusca, ¿no? Así que eso creo, por lo menos se le abrió una ventana de posibilidad de manejar la cuestión eh, un poco más cómodamente si la maneja bien, y salir de la situación a la que él mismo llegó, digamos, por su política. Y, y después, con respecto al resultado de las elecciones, bueno, yo soy economista, entonces lo veo tal vez con una visión un poco distinta de la de todos y todas ustedes. Em, pero yo creo que, digamos, una cosa que me parece ver en el resultado de las elecciones es que eh, es la crisis del peronismo, digamos, em, pero que excede largamente la cuestión de la interna entre Axel y Cristina, o entre el peronismo o el kirchnerismo y el resto del peronismo, si tal cosa existe, sino em,
una crisis de agotamiento del peronismo, me parece, en el sentido de que esa tradicional alianza o idea de una alianza posible entre el capital y el trabajo este, perdió su sentido, digamos, porque el trabajo, em, bueno, la clase trabajadora es algo hoy muy distinto de, de lo que era incluso hace, no digamos a mediados del siglo pasado, sino hace 25 años o menos. Y el peronismo no entiende bien qué es hoy la clase trabajadora. Y el capital tampoco es el capital este, que había también, digamos, a principios de siglo. Hoy el capital, entendiendo por capital los grandes capitalistas, por supuesto los extranjeros, pero también los nacionales, están más interesados en que se cumpla de una vez por todas la Santa Trinidad, digamos, de las reformas que pregona el Fondo Monetario y bueno, y ahora promete Milei de vuelta de la reforma laboral y, impositiva y previsional, que por algún, alguna alianza posible con, eh, con sectores populares o con la clase trabajadora para algún tipo de proyecto nacional o de desarrollo, ¿no? Eh, entonces, yo veo que el peronismo está, más allá de las cuestiones coyunturales o de las internas, digamos, está metido eh, en esa crisis de la cual no puede salir. Eso es lo que, lo que veo. Y en contraposición, la derecha, digamos, hoy em, representada por Milei, tiene muy en claro cuál es el proyecto eh, político y económico que tiene, ¿no? Y están, bueno, em, tanto el PRO como ahora los representantes de las provincias, este, bueno, que perdieron. Hay que ver, bueno, ahí Mario no coincide mucho con caracterizarlo como perdedores, o por lo menos no tan perdedores como parecía los de Provincias Unidas. Bueno, todos van a encolumnarse este, más o menos, con más o menos entusiasmo atrás de Milei, ¿no? Eso es lo que, lo que yo veo. Muchas gracias, Gaby. No sé, Mario, vos habías levantado la mano. No, bueno, lo estaba aplaudiendo Ah, a Nerina y a Gabriel, en particular. Nerina porque dijo lo que dijo, ¿no es cierto? Sobre la catástrofe me parecía muy importante, y a Gabriel por lo que nos aclaraba. Pero tengo una pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿existe algo así como una devaluación controlada? Pero hablando en serio, ¿no es cierto? ¿Existe algo así como la devaluación controlada que no se sume inflación al mismo tiempo, una tablita que van jugando contra el dólar con la inflación y todo termina en una suerte de gran mezcolanza dificilísima de manejar? Sí, existe una devaluación controlada. Em, bueno, ahí vos introducís una cuestión que es interesante y es, digamos, una cosa es una devaluación controlada y otra cosa es una devaluación
que no se traslade a precios, o por lo menos que no se traslade plenamente a precios, ¿no? Em, y bueno, yo creo que Milei encontró una forma de evitar que la devaluación se traslade plenamente a precios, y lo vimos en los últimos meses, ¿no? Eh, el peso se devaluó, eh, digamos, el dólar pasó en los últimos meses de 1.200 a 1.500, y la inflación aumentó un poco, pero mucho menos que esa devaluación. Y eso es por la recesión, eh, que impide eh, Trasladó que, precios. que se traslade plenamente a precios. Y, digamos, la forma de lograr que una devaluación se traslade plenamente a precios es que la economía siga en recesión. eh, eh, entonces, bueno, digamos, si vos tenés un salto devaluatorio brusco, es más difícil evitar un traslado a precios que si vos vas devaluando progresivamente, y mantenés la economía enfriada, digamos, para evitar ese traslado. Bueno, hay que ver cuáles son los límites sociales de eso. Hasta ahora no parecen haber sido eh, un impedimento, digamos, para el gobierno. Bueno, lo vimos en el resultado de las elecciones, ¿no? Todo el mundo habla bueno, de que los ingresos no alcanzan, de que la gente no llega a fin de mes, etcétera. Y sin embargo, el gobierno ganó las elecciones con bastante eh, comodidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que ver, poder hacer una devaluación controlada es posible. Bueno, ¿cómo evitar que eso se traslade a precios? Bueno, la fórmula de Milei eh, ya está en marcha, digamos, o sea, la viene aplicando en los últimos meses. Hay que ver si va a poder seguir aplicándola en el futuro, pero es posible, es. No Buenísimo, sé si bueno. eso, no sé si eso No, responde sí, a sí, sí, tu... sí, responde porque yo pensaba justamente, o sea, responde que es posible y no sabemos su viabilidad real. Está bien, estoy de acuerdo, bien, bien de acuerdo ahí con vos. Bueno, muchísimas gracias a todos por los aportes. Creo que, estoy segura, nos quedó un listado de puntas para seguir pensando a partir de las ideas que todos y todas fuimos compartiendo. Antes de despedirnos, quería invitarlos a las dos próximas actividades que tenemos previstas en el área, que si bien van a ser presenciales, después las vamos a grabar y subir al canal de YouTube de la escuela para que quienes no están en Buenos Aires puedan también de alguna manera participar. Y que ambas van a ser el miércoles 5 de noviembre. Una es una conferencia sobre Perú, hablando de evaluaciones controladas y de la importancia de los partidos, todos temas que nos tiró Gabriel y la conversación reciente con Mario. David Sulmon, que es un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, va a venir a darnos una conferencia sobre si es posible una democracia sin partidos, ¿no? Aludiendo claramente al caso peruano. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Y a las 4:30 de la tarde vamos a tener un workshop, pero es un workshop abierto, donde vamos a contar con la presencia de Noam Lupu, que es el director del Centro
de Estudios Globales de la Universidad de Vanderbilt, en un diálogo con Mario y con Pablo, director y coordinador del Observatorio de Encuestas del área, hablando un poco sobre los desafíos de las encuestas en contextos polarizados, ¿sí? Así que, bueno, están todos invitados y vamos a, como les decía, también a colgarlo después en el canal de YouTube de la escuela. Así que lo único que me resta es agradecerles por la respuesta a la convocatoria y por los aportes en esta charla. Y bueno, seguimos todos conectados para futuros encuentros que se nos ocurran y puedan surgir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por la Gracias. iniciativa. Chao, Nos gracias, vemos. hasta Adiós. luego. Chau, chau.